Buenos días, estamos aquí con Óscar Ferrero. Óscar ha trabajado en diferentes áreas, en diferentes aspectos, sobre todo de la evolución del desarrollo personal, pero digamos que el eje principal en el que él opera normalmente es a través del chamanismo tolteca. Él nos va a explicar ahora un poco su trayectoria profesional y todo lo que ha sido su andar hasta este momento. Y después lo que vamos a hacer es una entrevista para entrar un poquito más en detalle en aquellos temas que puedan suscitar más interés o que de alguna forma pues nos puedan llevar a un mayor conocimiento de lo que es exactamente esta técnica o esta filosofía, como él nos explicará ahora. Buenos días, Óscar. Buenos días, Emilio. Bienvenido a esta entrevista. Gracias. En primer lugar, como he avanzado un poquito, estaría bien que nos contaras pues tu trayectoria, qué te ha llevado hasta aquí, qué es lo que te ha movido a realizar este trabajo o esta práctica, ¿no? Bueno, al final, desde que he sido pequeño o de adolescente, ha sido un movimiento continuo, ¿no? A través de distintas experiencias extrasensoriales. Como ya he comentado en algún otro vídeo, empecé un poco con un libro de casa de mis padres de yoga, pero a medida que fui autoexperimentando, iba incluso entrando en la ensoñación sin tener ningún conocimiento de la misma, es decir, parte de lo que se llaman los viajes astrales. Digamos que era algo espontáneo que te iba sucediendo un Sí, poco. me iba sucediendo, pero también yo lo iba provocando pues a través de libros que iba leyendo, etcétera, etcétera, y bueno, iba teniendo experiencias muy potentes a muchos niveles, ¿no? De moverme, incluso viajar a países, moverme a través de mi tercer ojo, empezar a volar a través de las estrellas. Cosas que me impactaban, ¿no? Verdaderos viajes, ¿no? Verdaderos viajes estelares, es que era una barbaridad, ¿no? Y sigue siendo una barbaridad. Y bueno, incluso de tener incluso relaciones sexuales con seres de otras dimensiones, de despertarte incluso que ha sido real, es decir, unas vivencias muy potentes. A partir de ahí, pues todo ha sido, los movimientos que he ido haciendo y de aprendizaje han sido que algo desde dentro, mi espíritu ha sido el que me ha movido en todos estos sentidos, ¿no? Hasta que por fin llegué a lo que es el chamanismo, ¿no? Es como lo que me vibra dentro. Y bueno, a través de otras experiencias me ha ido confirmando que ese siempre ha sido mi camino. ¿Por qué? Pues bueno, he tenido regresiones con otros chamanes en México donde he podido, no solo a la hora de recapitular, no solo puedes recapitular tu vida, sino que también puedes ya ir más allá y atravesar hacia los archivos acásicos. Y he tenido vidas muy parecidas, es decir, es curioso, ¿no? Me llama mucho la atención el haber sido yogi, el haber sido chamán o sacerdote chamánico. Incluso tengo alguna vida por ahí proyectada pues en la constelación de Orión. Esto que cuentas es interesante, sobre todo porque estamos hablando de una cultura totalmente diferente a nuestra cultura de aquí, es decir, la cultura que tenemos hoy por hoy nosotros, las personas un poco de a pie, si no estamos en determinada conciencia, está mucho más versada a lo material, está mucho más versado a lo urbanita, a pasar el día de la mejor forma que podemos por todas las dificultades que de alguna forma a la mayoría de personas le acontecen, pero que no tienen esa capacidad a lo mejor de verse en un segundo plano y verse desde la conciencia. ¿Crees que esta cultura de la que tú hablas, la tolteca, ha tenido esa visión de una realidad diferente o una realidad aparte, que le ha podido de alguna manera dar esa visión más amplia para poder entrar en otros aspectos que la realidad ordinaria normalmente la gente no se plantea? Por supuesto, es una cultura ancestral. Ancestral es milenario, es decir, de miles de años que han nacido de una manera con conciencia, es decir, y efectivamente ellos desde el principio de toda la vida la han hecho con conciencia. Incluso si nos observamos un poco en la arquitectura de construcción de las ciudades y profundizamos, todo está hecho con conciencia. Muchas ciudades están construidas bajo un eje de constelaciones,
están construidas las pirámides en puntos energéticos que a través del mapa de la Tierra, aunque han sido culturas distintas, antagónicas en las antípodas, ¿no? En el mismo planeta, el tipo de construcciones son parecidas y se genera como un mapa de conexión entre ellos, ¿no? Es como una red de araña. Y por supuesto, al trabajar la conciencia entramos en estados de segunda atención, como bien fue Castaneda, el antropólogo que vivía en California en los años 60, que conocemos, pues que bajó a lo que es el estado de Sonora a conocer un chamán para que le instruyera en las plantas de poder, ¿no? Famoso por una serie de libros, ¿no? Viaje a Islam, Relatos de Poder y las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Los tres, digamos, pilares fundamentales de Castaneda en sus orígenes, ¿no? En sus orígenes, exactamente. Y a partir de ahí, este chamán tolteca de la tribu yaqui vio en él las posibilidades de transmitir su legado. Un poco de transmisión de la parte, vamos a decir, que es la tribu, lo que es los indígenas, que para poder transmitir toda esa información secreta de miles de años al occidente, ¿no? Muy interesante, porque además eso que cuentas, la conciencia genera un propósito, según estabas contando, a la hora de tener una arquitectura, a la hora de tener una disciplina, a la hora de tener una visión, es porque se quiere conseguir algo determinado y hay un propósito detrás de todo eso, ¿no? ¿Crees que a la sociedad actual le falta propósito realmente? Bien, si observamos, el chamanismo está en muchas partes en la sociedad, y la gente que está en el poder conoce esta parte del conocimiento, sobre todo la parte de los Illuminati, gente poderosa que controla el planeta por encima incluso de los gobiernos y que bueno, tienen conexiones a otros niveles, ¿no? Es lo que hablan de la masonería, todo esto, pues todo esto está muy cogido de la parte chamánica, porque en el chamanismo también se habla no solamente de la frecuencia de las personas, el punto de encaje de las personas, sino que también, si observamos, las ciudades también tienen su punto de encaje y su frecuencia. Y si nos observamos y tomamos, y cuando nuestra conciencia va creciendo, vamos dándonos cuenta de algo muy significativo, que todos los pueblos y ciudades, la gente va un poco en consonancia a la energía de la ciudad. Sí. Y muchas ciudades están construidas de una manera determinada, porque se quieren conseguir una serie de objetivos, ya sean en el tema económico, de la abundancia, es decir, que tienen un feng shui. Digamos que estamos sujetos a cierta manipulación en función de los conocimientos que determinadas élites manejan para poder de alguna manera llevar el control y seguir manteniéndose en el poder. Efectivamente, es decir, las ciudades están construidas desde los centros comerciales, que algunos les colocan pirámides de una manera determinada para generarnos el efecto del consumo en nuestro campo energético, para cambiar nuestra frecuencia dentro de un centro comercial. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, mantener nuestra frecuencia, independientemente de qué tipo de ciudad en la que vivamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través del trabajo personal, que es la meditación, que lo que hace la meditación es romper todas esas frecuencias y lo que nos hace es aumentar nuestra vibración, para vivir en una conciencia más elevada. Es muy interesante lo que dices, sobre todo porque ya no tenemos que irnos a una cueva o a una montaña a practicar chamanismo, que está muy bien, porque es la forma en la que tú puedes recargarte y conectas con determinadas energías, que eso también te lo preguntaré ahora, sino que aplicando determinadas técnicas que tienen que ver con el chamanismo, tú puedes desenvolverte en un ambiente aparentemente hostil por todo lo que de alguna forma conlleva esa configuración y poder estar en una segunda atención, es decir, no estar zombie o no estar mediatizado por esos elementos que de alguna forma condicionan, sino que tú puedes ver y puedes utilizar esa energía de otra forma. ¿Podría ser algo así? Sí, nosotros podemos tener, podemos hacer a través de un trabajo de respiración que está en el canal. Es una respiración consciente que lo que hace es reforzar nuestro campo energético. Es como si pusiéramos una muralla defensiva, es como la guerra de las galaxias, ¿no? La estrella de la muerte tiene ahí un muro como de electromagnético que le disparan y no pueden destruir, ¿no? Pues es el mismo símil, quiere decir que en nuestro campo todas esas palabras que dicen de nosotros o todas esas energías negativas que van
proyectadas hacia nosotros rebotan dentro de ese campo energético. Un detalle lo podemos ver en los cómics y en los tebeos, que se ve cuando tú ves el aura, esas especie de dibujitos de insultos y cosas que salen como que son símbolos pero que no son palabras. Que es algo mental, ¿no? Que es algo mental. Pues mira, pues no se lo han inventado, es decir, tú cuando tienes visión aural y ves estas cosas, empiezas a ver esos dibujitos y dices, ay, los tebeos que leía cuando era niño. O sea que todo está por algo y todo tiene una explicación. Sí. ¿Qué les dirías a esas personas que nos puedan estar ahora viendo o nos vayan a ver en el vídeo, que podrían hacer como primera medida ante esas situaciones de caos o de pánico que a veces aparecen porque las cosas nos superan, no podemos gestionarlas, de pronto vemos que, bueno, pues que algo estamos haciendo mal o que estamos delegando el poder, ¿no? Es decir, estamos dejando nuestro poder en manos de lo que pasa afuera y somos incapaces de llevar las riendas? ¿Qué primeras, digamos, medidas de acción, de urgencia, por decirlo así, como botiquín de primeras medidas podrías proponernos? Bien, es una pregunta muy amplia, porque claro, la sociedad está trabajándonos a un nivel de pues atenazarnos, ¿no? A través del miedo y el control. Lo primero, ver la necesidad de un cambio, ese deseo interior desde que tenemos desde el visceral, desde el corazón, de querer cambiar. Y luego, una vez que decidimos que queremos cambiar, es encontrar la herramienta para el cambio, que en este caso puede ser el chamanismo tolteca o puede ser el yoga, puede ser distintas ramas que nos vibren. Pero primero tenemos que decidir que queremos el cambio y ponernos ahí, es decir, dar ese primer salto, aunque sea doloroso o forzoso, y una vez hecho el cambio, empezar a trabajar conscientemente, en este caso, para que nuestra conciencia empiece a crecer, ya sea a través de la meditación, ya sea a través de caminatas de poder, de una sanación, puesto que una sanación que te puedes ir a dar es algo como un reseteo, ¿no? Es como un empujón, ¿no? Entonces, es el tomar esa decisión, ¿no? Primero. Muy bien. No, la verdad es que el chamanismo, según tú lo estás enfocando, evidentemente tiene muchísimas posibilidades de aplicación, muchísimas herramientas también para poder utilizar, y persigue realmente, entiendo que el empoderamiento personal, es decir, el hecho de saber estar en tu momento y en tu lugar, ¿no? Hay unas técnicas para eso. Sí, efectivamente, tiene muchas herramientas, que cada una de las herramientas que se trabajan se enseñan de una manera que quedan para ti para siempre, es decir, no vas a depender de nadie, ya las conoces, las puedes practicar y sabes para qué dirección tiene cada una, y efectivamente lo que hace es crearte un empoderamiento, es decir, poner la presencia en tu vida, es decir, dejar de confiar en un terapeuta o en alguien que esté constantemente sacándote de un sitio, sino que te da la caña en lugar del pez, ¿no? Para que tú puedas realmente efectivamente hacer el trabajo, exactamente, ¿no? Damos la caña para que la gente pueda pescar y comer siempre, así de fácil. Eso es muy interesante, sobre todo porque la sociedad nos ha acostumbrado siempre a depender de algo, a depender de un médico, a depender de un profesor, a depender de un elemento como puede ser un aparato tecnológico. Todo esto nos ayuda realmente a poder utilizar estas cosas, pero a no depender de ellas. Sería interesante tener este concepto. Ese es el camino, es decir, que seas un ser independiente y no manipulado, ¿no? Y que tengas la capacidad y el criterio luego para poder tú en cada situación encontrarte y saber cómo salir ya tú de manera autónoma de todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida diaria. Según cuentas, todo el mundo en principio tiene la capacidad, o por lo menos la posibilidad, de poderse convertir en el regente de sus propias circunstancias, es decir, en una persona empoderada, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosas habría que tener en cuenta para trabajar de manera constante y conseguir esto? Por ejemplo, la voluntad, hemos estado hablando antes de la voluntad, es un punto importante para poder afianzar todo ese tipo de técnicas o de procesos que te lleven a ese empoderamiento que perdure en el tiempo, sobre todo, porque lo importante es que perdure, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos en la persona a trabajar de manera más o menos constante para conseguir estos pilares que te permitan esta perdurabilidad? Bueno, lo primero que siempre se hace es el reseteo, porque como cada uno venimos de un padre y una madre, queremos decirlo así,
para que nos entendamos, pues no todo el mundo viene con el mismo nivel de conciencia, ¿no? Y no todo el mundo necesita empezar desde abajo, ¿no? Pero bueno, como reseteo siempre se comienza con lo mismo, que es la parte de los pases del centro de decisiones como motor de arranque y de inicio, ¿no? Y luego a partir de ahí ya se comienzan a trabajar distintas técnicas, pues para que vayamos cargando nuestro cuerpo energético de energía, con los pases brujos, con la recapitulación, que es fundamental, que es una meditación de barrido que hace que recuperemos la energía del pasado que hemos dejado en personas y lugares y devolver todas aquellas energías que no son nuestras. Y luego a partir de ahí ya pues vamos accediendo, ya una vez que tenemos la parte tonal de nuestra vida ya estabilizada, es decir, es muy importante poner en orden la vida en cuanto a la parte emocional, con la familia, con el trabajo, etcétera, etcétera, tener una vida equilibrada, ¿no? Y entonces ahí ya es cuando ya puedes acceder a cosas extraordinarias del chamanismo. Es interesante porque has mencionado al tonal. El tonal es, como tú también dices y como dice la cultura tolteca, la parte, digamos, física, ¿no? Nuestra configuración más terrenal, por decirlo así. Eso es. Pero existe un nahual. ¿Qué podrías decirnos respecto al nahual? La parte nahual es la de nuestro, vamos a decirlo, nuestro gran espíritu, nuestro espíritu. Que para conectar con ella tenemos que tener suficiente energía en nuestro campo energético. Cuando nos ponemos en una posición nahual, lo que hacemos es un ejemplo muy sencillo, es decir, entramos en posición nahual cuando estamos soñando despiertos. Esas veces que te quedas ensimismado mirando hacia un punto determinado y estás en un sueño, ¿no? Lo que llama la gente, estás atontolinado, ¿no? A veces, efectivamente. por decirlo de manera coloquial. Bueno, ¿no? pues eso es un estado de un estado de conciencia acrecentada, es un estado de ensoñación despierta. Entonces eso es como un pequeño ápice de lo que puedes hacer luego a través de los sueños o en tu realidad en el día a día. Es curioso porque, fíjate, la palabra atontolinao es una palabra despectiva, normalmente no es cariñosa, pero viene a decirte que estás en las nubes, ¿no? Como tú también dices. Sin embargo, es justo un estado perfecto para poder estar, porque puedes traerte información de primer orden desde ese estado, ¿no? Incluso puedes recibir respuestas a preguntas que te estás haciendo. Al final, muchas cosas que nos están ocurriendo, aunque no trabajes la conciencia, pues ese es uno de los estados muy brujos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Es muy interesante porque de niños entiendo que estamos hiperconectados a esta frecuencia nahual, ¿no? Porque estamos puros, estamos digamos abiertos, ¿no? Sin ningún tipo de influencia ni ningún tipo de programa. Y la sociedad y nuestros padres pues nos van diciendo estas cositas de estás atontolinado, estás en babia, deja de ser un niño. ¿Esto crees que va conformando un tonal de baja vibración o, por decirlo de alguna forma, menos consciente esta manera de enfocar la sociedad y por tanto más dificultad de acceso a nuestro nahual? Efectivamente, los niños pues nacen nahuales. Cuando nacemos somos puros nahualitos, y cuando todos los que tenemos niños vemos la frescura que tiene un niño, incluso en la capacidad de comprensión con su propio lenguaje, y que cosas que a nosotros nos pueden asustar o podemos verlas no normales, ellos las ven de manera muy natural. Lo que estamos haciendo a nivel social con los niños es ya los vamos programando, ¿no? Desde que nacen les vamos metiendo en un programa de colegio, de día a día, etcétera, etcétera, y luego a través de nuestra educación, que la educación no deja de ser una manipulación. Realmente la palabra manipulación tiene como una connotación despectiva, pero realmente la manipulación puedes manipular positiva o negativamente, y la educación es una manipulación, que nosotros ahí tenemos el poder de hacerlo a nuestros hijos de una manera positiva o negativa. Es decir, si no hay conciencia lo haremos de una forma negativa. ¿Y cuál es la conciencia que tenemos que hacer con nuestros hijos? Pues tenemos que educarles dejándoles que sean niños. Un niño que le dejamos que sea niño cuando le toca su etapa, va a nacer crecer de una manera sana, es decir, y natural. ¿Qué ocurre cuando anulamos a este niño? Esto lo dice mucho Jodorowsky, que es una de las mayores enfermedades que tiene el ser adulto. Es decir,
cuando a un niño se deja ser niño, se provoca ser adulto, todo ese niño que lleva dentro se convierte en un tirano. Es decir, cuando crece, ese niño nace del subconsciente y se comporta de una manera déspota y tirana. Podríamos decir que el ego aquí juega un gran papel. El hecho de que tú seas un niño y tengas una capacidad perceptiva de más contacto y comunión con lo que de alguna forma puede ser esa parte, digamos, acrecentada de conciencia o conciencia plena, cuando vamos tomando una conciencia más nuestra, se va fortaleciendo más el ego, es decir, empezamos a tener un aspecto como más terrenal, defendemos más lo nuestro, nos sentimos más heridos cuando hay crítica. Todo esto dentro del chamanismo también se trabaja, o puede haber la dificultad o el problema de que ese tipo de trabajos también te condicionen y te lleven a un mayor ego. Bien, en el chamanismo lo que ocurre son muchos aspectos. Es que has hecho una pregunta muy potente, es decir, tiene muchas cosas. El primer aspecto que tiene es que cuando trabajamos la conciencia llegamos a un punto al que le llaman la claridad. Va subiendo nuestra conciencia de tal manera que se produce ese efecto, ¿no? Ese efecto es bueno y menos bueno, depende de cómo lo enfoquemos, porque la claridad es muy buena, pero en ese momento de crecimiento tenemos que mantener la calma y la paciencia, porque es un punto de inflexión, ¿no? Es un cambio, estamos en el cambio ya. Entonces ocurre que mucha gente esa claridad se piensa que ya ha llegado ya al sumum y se dispara con el ego, ¿no? Ahí entra el ego y le devora, ¿no? Si en ese momento de claridad conseguimos mantener la calma y la paciencia y seguir dentro de lo que es la humildad, estamos en un proceso de renacimiento completo, porque ahí va a cambiar nuestra configuración energética absolutamente. Es decir, que ya vamos a llegar al centro de decisiones, vamos a llegar más arriba, incluso a ser un hombre cósmico, una mujer cósmica, o incluso vivir en el punto de iluminación. Es muy interesante. Perdona, que te interrumpas a decir algo más. No, quería, porque al hilo de lo que estás diciendo, es como si incluso dentro de este camino chamánico y de conciencia vamos teniendo diferentes pruebas también, ¿no? Es un camino iniciático a través del cual vamos experimentando con nosotros mismos nuestra propia situación y estado, ¿no? Tú decías, me siento iluminado, luego entonces puede entrar un ataque de ego respecto a qué grande soy, pero esa es una prueba para poder traspasar ese ego también y poder llegar a un umbral de mucha más conciencia. ¿Podría ser algo así? Efectivamente, el trabajo de chamanismo es un camino con corazón, lleno de pruebas del guerrero. Somos auténticos guerreros espirituales, ¿no? Y nos encontramos con distintas facetas también, es decir, nos encontramos en nuestra vida a día con lo que se le llama el pinche tirano, el que nos toca, vamos a decir entre comillas, los huevos y nos pone de mala hostia, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces, claro, hablando en plata, efectivamente, es decir, estás en tu día a día y eso, lo que son muy especialistas son las madres, ¿no? Es decir, las madres te saben tocar, saben dónde tocar, saben además, dónde tocarte el pinche tirano totalmente. Entonces es que claro, es una prueba absoluta, ¿no? Entonces hay un momento que es mágico, porque cuando tú vives una experiencia donde tocan el ego, vamos a decirlo así, que realmente es eso, y repites esa misma experiencia en otro espacio-tiempo, te ha pasado el tiempo y te quedas con una serenidad absoluta y que no pasa nada y no te produce ningún efecto, es uno de los momentos de claridad, ¿no? Diciendo, ostras, que he llegado a un punto en el que mi trabajo se ha transformado, ¿no? Y forma parte de mí. Muy interesante eso que has dicho, en plan jocoso, también me recuerda a un taller donde tenían un cartel que ponía: hoy es un día maravilloso, pero seguro que viene alguien y lo jode. Entonces ahí está la visión de que los pinches tiranos están fuera, pero quizá el pinche tirano está dentro, en el sentido de que si no entronca con tu pinche tirano porque lo tienes suavizado, esa energía ha dejado de estar como latente en tu vida, ¿no? Y hay algo más allá, que cuando sabemos mantener la calma y no reaccionamos, porque el chamanismo es para trabajar no desde la reacción, sino desde la acción, manteniendo la calma y sabiendo decidir. Todo lo que viene de fuera se termina como transformando, es decir, cuando alguien viene a tocarte las narices o viene un mal externo, en el momento que tú mantienes la calma, se produce, en muchas ocasiones se produce una transmutación automática y desaparece.
Muy interesante. Bueno, sé que vamos a preparar y va a preparar Óscar unos talleres en Madrid, concretamente en el mes de junio, dentro de muy poco tiempo, y van a consistir en diferentes fases o etapas, ¿no? En este primer fin de semana, ¿qué tienes previsto realizar en este taller? Hablabas de un temazcal en primer momento, cuéntanos un poco. Bien, la idea. El proyecto es de generar un grupo de chamanes y brujos, para poder llegar luego a llegar a un proyecto más allá, que la idea es de viajar a sitios de poder a nivel mundial. Y lo que se quiere comenzar en este proyecto es a empezar a encontrar gente que quiera entrar en el camino, y comenzaremos a conocernos, y si lo que se va a hacer es un trabajo de reseteo, de limpieza física con el temazcal, es decir, limpiaremos toxinas, conectaremos con el alma, haremos sanaciones del alma y caminatas de poder. Trabajaremos también el tema de la recapitulación, es decir, vamos a ir tocando pequeñas cositas del chamanismo básicas para poder empezar a arrancar en el camino. Y a medida pues de que en distintos retiros, ya sea en Madrid o en La Vera, como habíamos hablado, en Extremadura, en el norte, pues iremos generando posteriormente nuevos cursos. Vamos a ir trabajando un poco las estaciones, un curso por un retiro por estación, y luego pues bueno, vamos a ir viendo un poquito. Muy bien. Digamos que el temazcal sería la parte del renacimiento, entrar en ese útero donde se fusionan las energías masculinas y femeninas, hay una limpieza física y energética, y la recapitulación sería el hecho de poner en orden tu vida y ponerte en paz con todas esas cosas para poder emprender un camino más libre de pesos y cargas, podríamos decirlo básicamente así. lo que hacemos es poner en paz todo nuestro pasado, todo aquello que ha quedado ahí, por eso se recupera esa energía que es nuestra, y todo lo que nos queda a nosotros de esas personas nos lo quitamos, ¿no? O sea, toda esa mochila, esas anclas, cuando a través de la recapitulación las vamos soltando, vamos aligerándonos nosotros, y vamos aumentando la vibración de conciencia que nos permitirá luego acceder a estados mágicos, ¿no? En la recapitulación también apuntabas el otro día que no solo te lo quitas, sino que le devuelves la energía a quien le corresponde, ¿no? Eso Y es, tú devuelve lo que no es tuyo. Y tú recuperas de alguna forma esa energía que en su momento has dejado anclada en personas, situaciones, lugares o lo que sea, ¿no? Hice un apunte una vez sobre el tema, sobre todo de las relaciones sexuales, ¿no? Las mujeres, cuando tienen una relación sexual o tenemos relaciones con personas, nos hace falta un tiempo de unos 7 años para poder cortar esos lazos, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar 7 años, ¿no? El apunte, sobre todo cuando tienes relaciones sexuales, es donde más hay que incidir la recapitulación, porque los hombres se dejan unas larvas, unas tenias, unos gusanos luminosos que se conectan aunque rompas la relación, están en lo que es en el útero de la mujer, y eso lo que hace es que el hombre, en cuanto piense en esa mujer, se provoca una conexión, y el hombre es un vampiro inconsciente, ¿no? Y le chupa energía. Por eso hay mucho que dicen que esta mujer, desde que está con este hombre, no levanta cabeza, ¿no? Eso te iba a decir, pero eso cuesta tanto a veces el recuperarse, y hay necesidad de hacer lo que se llama rituales como de muerte, ¿no? En las relaciones, para poder acabar de limpiar. Entonces, al recapitular, tenemos esto. Una de las cosas que igual hacemos en este retiro es una limpieza de larvas, tanto a hombres como a mujeres. Pues bueno, pues porque es como un reseteo, que no quita que luego no se trabaje el tema de la recapitulación, que no una cosa no quita la otra. Lo único que vamos a hacer es vamos a eliminar toda esa suciedad energética, ese moco etérico que tenemos de larvas, tanto en los hombres como en las mujeres. Pues sería un ejercicio muy interesante, de que la mujer limpie la vagina y el hombre le limpie su pene, ¿no? Es muy interesante esto que cuentas, porque es decir, es avanzarse un poco, pero esto de las larvas tiene que ver con los famosos voladores, ¿no? O con estas entidades más o menos del bajo astral que están operando ahí de forma sí, que te aspiran, ¿no? Energía. Vamos a decir que son dos cosas un poco distintas, pero bueno, los voladores son entes inorgánicos que están en una dimensión paralela, que lo que hacen es alimentarse de nosotros, ¿no? De nuestros miedos, de nuestra culpa, ¿no? Sí, hay entes de distinto tipo. Entonces, esto también podemos, en este curso, pues a través del temazcal y la limpieza a través del copal y de las distintas cosas que haremos, porque haremos muchas cosas,
que yo puedo aquí nos vamos a pasar bien, nos vamos a pasar fantástico. Bien. No solo es trabajo, también vamos comeremos, disfrutaremos de la naturaleza, ¿verdad? Y comeremos bien y además que volveremos eufóricos, cansados pero eufóricos, porque plenos, exactamente. Entonces, incluso aquí te puedo contar que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pues, pero depende del grupo, porque hay a veces que me he encontrado grupos que predisponen o parajes de la naturaleza que predisponen a hacer un ejercicio diferente. Depende de la energía que se mueva. Muchas veces hay cosas que prevés hacer y haces otras, pero bueno, que todas van a ser dentro de un contexto. Eso, de un contexto de, como el que comentan anteriormente. Y además hay una cronología, unas secuencias de primero limpieza, luego ir asentando otras cosas, es decir que es todo un proceso estructurado que permite llegar con facilidad y que la gente no se pierda, que realmente poco a poco vaya adquiriendo ese conocimiento, esa paz, esa presencia y pueda ir absorbiendo. Vamos a hacer una pequeña reprogramación y reseteo para que luego ya en siguientes pues vas haciendo, ya vas avanzando, ¿no? Vamos a tocar un poco todo por encima, pero a la verdad que aunque parezca que sea por encima es intenso. Muy bien. Bueno, hemos tocado muchas cosas, hemos hablado del origen un poco del chamanismo, ciertas técnicas que se puede conseguir, las fases del taller, cómo va a enfocar el taller Óscar, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, pues simplemente pues que todos aquellos que estéis viendo este vídeo y queréis hacer un cambio en vuestra vida, pues es un buen generador de energía para que podáis encontrar las respuestas que necesitáis y ayudar a encarrilar y tomar dirección. Y que lo vamos a pasar fantástico, como en todos los retiros que hemos hecho. Y además que la gente es maravillosa en todos los retiros que se han hecho y que luego siempre ha quedado un pozo y un recuerdo de mucho cariño. Muy bien. Yo por mi parte añadir simplemente que llevo aquí un fin de semana con Óscar, todavía queda cosas por trabajar, pero que hemos estado practicando, experimentando pases, cosas que tienen que ver con todo este trabajo del que está hablando y evidentemente se nota porque hay cambios, hay introspección, hay planteamientos nuevos, hay una visión diferente sobre las cosas, el cuerpo se resetea y de alguna forma empieza a soltar determinadas memorias. Y es lo que te permite realmente poder emprender pues caminos nuevos, ¿no? Porque como tú también decías, esto es constante, aquí no se llega a ninguna parte, incluso cuando llegas a niveles acrecentados de conciencia aparecen tus pruebas también en esos niveles, como dicen los brujos, que te tientan y que te ponen de alguna forma cosas ahí para que tú digas sí o no y que sigas en esa constante evolución, con lo cual es un no parar, ¿no? Es un no parar, y luego cuando ya va creciendo tu conciencia te vas a ir enfrentando a otras cosas distintas, ¿vale? Exactamente. Un gran poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Famosa frase de... Sí, pero bueno, que es un camino con corazón y que todo lo que hagamos va a ser siempre bajo una luz blanca y llena de luz. Muy bien. Bueno amigos, pues tendréis ahí unas informaciones en este vídeo con correos electrónicos, teléfonos, para que podáis consultar, preguntar. El taller, como bien decía Óscar, va a ser en principio posiblemente en el Cielo de la Vera, un lugar estupendo donde tenemos todo tipo de condiciones para poder hacer un taller bien hecho. Y os hablaremos también en su momento pues de precios, alojamiento y tal, lo estamos ultimando y en cuanto lo tengamos publicaremos también esta información. Pero como digo, en este vídeo ya tenéis, veréis correos electrónicos o teléfonos para que tanto con Óscar o conmigo podáis contactar y os podamos dar la información que preciséis, ¿de acuerdo? Así que, bueno, nada, encantado de esta entrevista, un placer, gracias, como siempre. Hermano Oso. Nada, hermano Lobo. Pues nada, nos vemos, hasta la vista. Ajú, amiguitos chamánicos. Adiós.